fila proximal y una fila distal. En posición anatómica también el pie tiene dos filas. La diferencia es que se llaman fila anterior y fila posterior. Como nosotros estamos viendo una vista superior, entonces tendríamos que decir, se forma una fila posterior que está formada por el astrágalo y por el calcáneo. El uno está arriba, el otro está más abajo, estamos viendo desde arriba. Y una fila anterior que está formada por el cuboides, por el navicular, por las tres cuñas, ¿sí? Las tres cuñas o los tres cuneiformes, el medial, el intermedio y el lateral. Ahí se ve la representación desde la misma vista superior, una fotografía, para ver tal vez con mayor precisión al astrágalo y al calcáneo. La fila anterior también está bien organizada. Están los metatarsianos y las falanges de los dedos. Ahí sí puede haber analogía con la mano. La diferencia es que mientras en la mano el primer dedo es lateral, en el pie el primer dedo es medial. Y la descripción se hace también de medial a lateral. Esto por la posición anatómica. El orden, por lo tanto, es parecido. Primer, segundo, tercer, cuarto y quinto dedo es en el mismo orden, solamente que cambia la orientación, siguen siendo el primer, segundo, tercer, cuarto y quinto dedo. Entonces, eso no cambia, pero sí el orden de descripción que va de medial a lateral. Esa es la vista superior. En una vista sagital, como ustedes ven, lo que se puede ver es, y ya lo vamos a ver algún punteo sobre esto, es que aquí en su conjunto no está todo plano, sino que forman arcos, y los vamos a estudiar cuando veamos el arco del pie, ¿no? O los arcos del pie. Bueno, lo mismo creo que. Y como hemos dicho siempre, a lo mejor no podemos ver los huesos directamente. Es bueno aprender anatomía, sí, pero la práctica diaria nos va a mostrar esto, que lo vamos a ver en las radiografías. Ahí es donde tenemos que interpretar. Región del tarso, fila posterior, dos huesos. Vamos a comenzar con el más superior, que es el astrágalo. El astrágalo tiene otro nombre, latín, que es el talus. Respecto a su situación, está interpuesto entre los huesos de la pierna, que vienen hacia arriba, y el calcáneo, que está hacia abajo. Entonces, es el hueso más superior, posterior del tarso, ¿sí? Tiene una característica, ahí está en rojo, que a veces se pregunta. Es el único hueso del tarso que no presenta inserciones musculares. Ya está. El astrágalo no tiene inserciones musculares. ¿Por qué les digo esto? Pregunta de examen. Diga usted qué músculo toman inserción en el astrágalo. Vieran ustedes, hasta me faltan hojas para describir los músculos que se insertan en el astrágalo. Y no hay. Lo que sí hay que señalar es que si bien hay que leer bien, dice, es el único hueso del tarso que no presenta inserciones musculares y ligamentos sí. Ligamentos sí, no confundan, no dice nada es liso, no pasa nada. No, los ligamentos sí, por supuesto. Solo está hablando de músculo. Cuando uno toma el astrágalo, en realidad, ahorita lo vamos a ver, una imagen tiene la forma de una tortuga, con una cabeza, un cuello, un cuerpo. Esta es una vista superior. Aquí está hacia adelante la cabeza, en la parte intermedia, estrechamiento del cuello, y ahí está el caparazón, digamos, la tortuga propiamente dicha. Entonces, cuando se lo mira por la cara superior, que es lo que estamos viendo, encontramos primero de que la mayor parte del cuerpo tiene una convexidad, es convexo de delante hacia atrás, desde aquí hacia atrás.
pero es cóncavo transversalmente, o sea, de adelante hacia atrás es así, pero transversalmente se aplana, ¿sí? A eso es lo que dice la primera parte del encabezado. Entonces, ¿qué llama la atención? Esta formación grande que recibe el nombre de tróclea astragalina, que es lo que va a permitir ejecutar el movimiento que hace una tróclea, es decir, flexión y extensión, ¿no?, en el cuerpo. Tiene dos bordes semicirculares, ya lo vamos a ver en otra imagen. Esto viene a ser así, va a tener dos formaciones semicirculares. Ahora, hacia el lateral presenta un borde lateral más elevado para formar el maleolo lateral. Ahí lo dejamos. Del maleolo lateral lo vamos a estudiar en la cara lateral. Simplemente digamos de que esta formación convexa en la vista superior incluye una visión pequeña del maleolo lateral. Ahora, estos bordes van a confluir hacia adelante en la garganta, hacia el cuello del astrágalo. El cuello del astrágalo se caracteriza por presentar orificios, ¿no? Le da una característica particular, le da un aspecto cribiforme, y como hemos dicho siempre, esos orificios son para el ingreso de las arterias nutricias. Y finalmente tiene una depresión para la tibia que no se la ve ahí por la calidad de la foto. Esa es la vista superior. Ahora le damos la vuelta y vamos a hablar de la cara inferior. De lo que hay que acordarse en la cara inferior, que esta cara, por la posición del tarso, es la que va a ir a concuasar, va a ir a articularse con la cara superior del calcáneo. Entonces sus superficies son parecidas. Lo que aprendamos en la cara inferior también lo vamos a utilizar en la cara superior del calcáneo. Entonces, estoy viendo al astrágalo desde abajo. Dice ahí, se articula con el calcáneo por su cara anterior, media y posterior. Es decir, que tiene tres superficies de contacto, desde adelante hacia atrás. Las superficies articulares, en realidad, lo que hay que acordarse es, fíjense, es de que aquí tenemos los colores para los que ya saben usar. Anterior, aquí está en verde, a esta superficie se refiere, en media lo que está en amarillo y posterior lo que está en rojo. Ahora, entre las superficies articulares media y posterior hay un separamiento, aquí lo estamos viendo. Esta separación depende, el nombre depende de cómo lo estoy describiendo. Fíjense, si estoy describiendo al astrágalo, entonces hablo aquí de un surco, hay un surco. Ese surco recibe el nombre de surco astragalino. Ahora, fíjense aquí lo que dice. Con el calcáneo forma el conducto del seno del tarso. Eso me cambia la descripción. Yo estoy describiendo solamente el astrágalo. Entonces, este es el surco del astrágalo, surco astragalino. ¿Por qué? Porque es un surco. Lo que ustedes están viendo ahí es un surco. ¿Qué dice? Articulado con el calcáneo va a tener otro surco, que con el surco del astrágalo va a formar un ¿qué? Un conducto. ¿Qué se llama ese conducto? El seno del tarso. Entonces, se habla del seno del tarso cuando los dos huesos están articulados y porque forma un conducto. Si hablamos solamente del astrágalo, solamente estamos viendo el surco. Bien, ahí tenemos otra vez una visión. Esta es una imagen del Latarjet. Entonces aquí vemos la cabeza del astrágalo, el cuello del astrágalo, esa formación que hemos dicho que tiene la forma de un caparazón bien convexa, etc. Aquí está la carilla maleolar lateral y la carilla maleolar medial. Aquí se la puede ver mejor. Las superficies de contacto para el calcáneo están viendo ahí en la cara inferior.
Ahora se puede ver mejor en esta imagen cuando se ve la cara lateral. Se puede encontrar ya claramente la cabeza, se puede encontrar el cuello y se puede encontrar el cuerpo. Ahora sí vemos por qué dice convexa de sentido anterior a posterior. Y lo que tenemos que acordarnos es que es cóncava lateralmente, por eso da la forma de una troca. La cara lateral recibe el nombre de carilla maleolar lateral, ahí está escrito. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es la confusión más frecuente? Confundir lo lateral con lo medial. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? La presencia de esta superficie que es la carilla maleolar lateral. Veamos. En primer lugar, es un triángulo, tiene la forma triangular, con una base superior y un vértice que se inclina lateralmente y sobresale casi horizontalmente. O sea, hace esto. Se puede observar un triángulo cuya punta se va bien hacia el lateral. No sé si aquí está la animación. Ahí está. Así es como tenemos que verlo, como un triángulo con un vértice que va hacia ahí. Entonces, para formar una apófisis, una saliente, que recibe el nombre de apófisis lateral de las tráqueas. Y fíjense, ahí existe también una superficie rugosa para la inserción del ligamento peroneo astragalino posterior, que es un ligamento que lo vamos a ver en articulaciones. Entonces, triángulo, o esta forma bastante grande de una carilla, es lateral y es maleolar. Ahí se la puede ver igual desde el otro lado, más parece un semicírculo, pero tenemos que acordarnos que hay una base y hay un vértice. Hasta en las figuras que se hacen con gráficos se la ve igual. La cara medial, ahí está la cara medial, es diferente. Si ustedes se fijan, aquí ha desaparecido esa forma, estamos viendo desde el lado medial ahora, se llama carilla maleolar medial. Primero, no es tan elevado, no es tan grande, es más pequeño. Tiene la forma de una coma, es decir, tiene una cabeza, tiene un cuerpo y tiene una cola. Es como una ceja, ¿no es cierto? O coma, o vírgula, como dicen. Ella se va a corresponder y se va a articular también con el maleolo tibial. Acuérdense que cuando veíamos tibia y peroné, habíamos señalado que cada uno de ellos forma un maleolo. Esos maleolos tienen que sostenerse también en alguna parte. Entonces, en las carillas maleolar lateral y medial es donde van a ir esas superficies óseas a tomar inserción. Entonces, se continúa hacia arriba con la tróclea del astrágalo, fíjense, hace esa convexidad y va a formar parte de esa curvatura, de esa convexidad que va a haber en sentido antero-posterior. Presenta rugosidades para la inserción, fíjense, si bien es cierto que no tiene inserciones musculares, tiene varias inserciones ligamentosas. Se va a insertar ahí el ligamento colateral medial o ligamento deltoideo, que vamos a verlo cuando veamos las articulaciones de la región del tarso. Ahí está, entonces, la imagen de la target que nos muestra la diferencia que había con la superficie anterior. Ahí se ve la convexidad y la forma de coma ante todo. Y ahí están juntas para poder ver la diferencia, ¿sí? Entonces, la carilla triangular articular lateral y la coma medial, fíjense, aquí con sus cartílagos articulares para poderlas diferenciar mejor. Hemos visto, entonces, desde arriba, ¿no?, de la cara superior, la cara inferior, la lateral, la medial. Lo que nos falta es qué pasa en la cara anterior y en la cara posterior. Aquí estamos viendo ya terminada esa tróclea hacia atrás, ha dejado ya la curvatura y estamos bien hacia atrás.
Dice ahí, la cara posterior está casi reducida a un borde. En realidad la cara posterior ya vendría a ser este detalle solamente. Lo demás ya lo hemos descrito cuando veíamos el cuerpo del astrágalo en su vista superior. Bien. Destaca el surco para el flexor largo del albus, ¿no? Que ya vamos diciendo que corresponde al dedo gordo del pie, atrás. La cara anterior presenta la cabeza del astrágalo. Esa cabeza del astrágalo se va a articular con el calcáneo hacia abajo y con el navicular hacia adelante, ¿sí? Entonces, hay que verlo y estudiarlo en posición anatómica. Ahí está en verde la cabeza del astrágalo. Esto no lo vamos a describir tanto, pero cuidado porque forma parte del examen y tiene su importancia. O sea, ¿cuál sería la importancia? El astrágalo, el calcáneo también, pero el astrágalo sobre todo, es el que va a determinar la angulación que va a posibilitar la conformación del arco del pie. ¿Qué tiene que ver el arco del pie? Nosotros no tenemos pie plano. Si tuviéramos pie plano estaríamos igual que el chimpancé, no podríamos tener una posición de bipedestación permanente. ¿Por qué podemos adoptar? Porque hay un arco del pie. ¿De quién depende el arco del pie? Fundamentalmente en la parte antero-posterior de la inclinación que tenga el astrágalo. Entonces aquí estamos viendo, solamente les voy a decir esto, plano horizontal, el cuerpo y el cuello forman un ángulo de declinación de 160 grados. ¿Sí? Hay un ángulo, entonces, de 160 grados que es la base para que se conforme el arco del pie, pero eso está hacia arriba y está formada en la determinación de la relación cabeza-cuerpo. Eso es lo que estamos mostrando. Si uno mira el plano sagital, lo que se ve en el plano sagital es la conformación también de un ángulo, pero este ángulo, digamos, incluso es mucho más importante porque este ángulo va a determinar también el grado de curvatura que tenga el arco del pie, y este ángulo se llama el ángulo de inclinación y está abierto hacia abajo y adelante, como se ve ahí. Y finalmente, en el plano transversal se va a medir la relación que va a tener la cabeza del astrágalo con la horizontal. Y también debería haber un ángulo de 45 grados. En resumen, hay 3 grados, los 3 intervienen en la conformación del arco del pie y el más importante es el que se lo observa desde el plano sagital cuando hay un ángulo de inclinación de 45 grados. Y ahí solamente está mostrando eso de los grados. Vinculación clínica del astrágalo. El astrágalo tiene una posición muy particular. Si ustedes se fijan, hay aquí una cabeza, hay un cuello y hay un cuerpo. Y los huesos de la región de la pierna, de la parte distal, y los movimientos del pie en algún momento pueden romper las líneas de tensión que tiene y producir una fractura. La fractura más frecuente en el astrágalo es la fractura en su parte más estrecha, es decir, en el cuello del astrágalo. Por supuesto, es la más frecuente, pero no es la única. Entonces, también puede haber fracturas de la cabeza del astrágalo que pueden pasar desapercibidas. Acuérdense que muy poca importancia una persona presenta al pie. Y la artrosis es precoz, dice. ¿Qué es lo que está diciendo? Hay una diferencia entre artritis y artrosis. Las artritis son inflamaciones que tienen las articulaciones como consecuencia de procesos inflamatorios o infecciosos. Esos tienen tratamiento. La artrosis es un proceso de pérdida de la movilidad articular como consecuencia de 2 fenómenos. Uno, como consecuencia de fracturas o necrosis que dañan el tejido y dañan su vascularización y que aparecen en épocas tempranas, o consecuencias del envejecimiento
Esos son procesos degenerativos y reversibles. Se aumenta con la menopausia, con la andropausia, etc. Entonces, cuando hay una artrosis, si es muy molesta, se puede utilizar algún otro medio de sostén, etc. Pero esa es la diferencia entre una artrosis y una artritis. Veamos el siguiente hueso, el calcáneo. Ahí está el calcáneo pintado en verde. Estamos viendo su relación que tiene con el astrágalo. Y por supuesto, este también es un hueso de la fila posterior y es el más inferior. Pero aquí habría que añadir otra cosa. Es el más voluminoso de los huesos del tarso. Es mucho más grande que el astrágalo. Es bastante grande. Este ya ha terminado. Si se acuerdan, hemos dicho qué pasa y hemos ido estudiando desde los coxales por el fémur, del fémur a la tibia. De la tibia el peso del cuerpo ha recaído al astrágalo. El astrágalo ha transferido ese peso al calcáneo. Bueno, pues resulta entonces de que el calcáneo tiene que ser el hueso más fuerte del cuerpo. Sí, uno. ¿Y por qué? Porque si hemos dicho, si en cada segmento, cada vértebra es responsable del sostén del peso del cuerpo desde la parte que tiene hacia arriba, aquí está prácticamente soportando todo el peso ya del cuerpo. ¿Y a quién lo va a transferir? Por suerte, lo transfiere a alguien más. Todo el peso se transmite al suelo. Ahí, con eso ya gran parte de su tarea se aliviana porque sigue transfiriendo peso, pero claro, también le toca la parte de soportar. Comencemos con un poquito de vinculación clínica para que veamos por qué hay que estudiar al calcáneo. El calcáneo es o se usa hasta ahora para determinar el estado de osteoporosis que ha quedado en las personas como consecuencia, por ejemplo, de la menopausia. O sea, yo tengo debilidad o fragilidad en los huesos, tengo osteoporosis. Si ustedes van y hablan con el médico, con el traumatólogo, con el clínico, les va a decir, háganse una densitometría ósea. Si ustedes van al consultorio donde se hace el estudio y dicen, quiero hacer una densitometría ósea, le van a decir, quítese las medias, porque vamos a colocar un sensor, ¿dónde? En el calcáneo. Ahí. ¿Qué va a hacer el calcáneo? De un lado va a emitir luz infrarroja, el aparatito, ¿no? Y ese va a atravesar el calcáneo. Y va a llegar al otro lado y va a haber un aparatito receptor. El aparato básicamente lo que va a hacer es medir el tiempo que tarda entre la luz del emisor hasta que se recibe. Y ese es un método científico. Mientras más tarde ese hueso está más sólido o menos sólido. Más sólido, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, en la osteoporosis, cuando hay osteoporosis, el tiempo de llegada es mucho más rápido. ¿Por qué? Porque no hay mucho calcio, no hay mucho hueso, no hay mucha trama. ¿Y por qué lo hacen ahí? ¿Por qué no me hacen de cada hueso del cuerpo? Porque, por supuesto, si este anda mal y aquí hay osteoporosis, el médico no necesita ser un mago para decir, si aquí hay osteoporosis, ¿cómo estará en el resto del cuerpo? Por supuesto, menos, porque no tienen la fortaleza, que más tienen que estar así con un buen entramado en las trabéculas de sostén de las fuerzas, de tensión, presión, etc., es el calcáneo. Entonces, por eso conviene estudiarlo al calcáneo. Ahí está otra imagen para mostrar lo mismo, su relación con el astrágalo. Acuérdense lo que hemos dicho, la cara inferior del astrágalo tiene que relacionarse en parte, aunque sea, con la cara superior del calcáneo. Ahí está otra vez, mucho más grande esa imagen. Y lo mismo, ¿no? Hay que verlo también en las radiografías. Vamos con la descripción anatómica. Presenta una cara superior, se divide en dos segmentos, un segmento anterior que tiene dos superficies articulares, una posterior que tiene una sola y que se va a corresponder con las carillas articulares del astrágalo. Ya está, ya he dicho al inverso de lo que dije en astrágalo. Entonces, voy a hablar
de un surco del calcáneo para hablar de este surco que está en la cara superior y que se va a unir con otro surco del astrágalo para formar el conducto del seno del tarso. Entonces, fíjense, todo lo que he dicho en la cara inferior del astrágalo, aquí me sirve al revés. Y ahí están, creo, las animaciones para ver esas superficies y lo mismo que hemos dicho, mostrando el surco y el seno del tarso. Lo podemos ver otra vez. Esos son los detalles más notorios que tiene el calcáneo en su cara superior. La cara inferior, la que estamos viendo aquí. La cara inferior se caracteriza por presentar superficies gruesas, superficies engrosadas, porque son las que van a sostener el peso del cuerpo. Entonces, presenta tres tuberosidades. Las posteriores presentan, a su vez, superficies hacia lateral y hacia medial para reforzar la sustentación de la tibia y el peroneo. Entre ambas también se observan numerosas perforaciones, tiene una forma rugosa, ¿no? Y presenta también orificios vasculares. Esto es lo que se conoce con el nombre de la planta del pie o el talón propiamente dicho. Cara lateral del calcáneo. La cara lateral es superficial, acuérdense, es casi subcutánea, se puede acceder fácilmente por palpación. En la unión del tercio anterior con los dos tercios posteriores se encuentra la tróclea peronea hacia lateral, que separa los surcos de los tendones de los músculos peroneo largo y corto, que ya los habíamos estudiado. Si ustedes se acuerdan, cuando veíamos el peroné, habíamos dicho que los más importantes en el peroné son estos músculos peroneo largo y corto. Ellos van a ir, van a atravesar la región del pie y van a aparecer hacia abajo, en la planta del pie. Entonces, ese es el segmento, que pena que no esté mostrando con claridad. Aquí están las carillas. En realidad lo que forma es eso, una superficie, ahí está pintado en amarillo primero, para mostrar a los tendones peroneos pasar esa región. Entonces, si ustedes se fijan, en la parte posterior, cerca de la cara posterior del calcáneo, va a haber estas superficies para el transcurrir de los tendones del calcáneo, del peroneo largo y corto. La cara medial, fíjense, se va a parecer. Está excavada también en un surco, va a pasar por debajo de una depresión y va a formar un espacio